Hola a todos. Si alguna vez has intentado llevar un agente de IA a producción, bueno, debes saber que un prompt no basta. Los usuarios hacen preguntas complejas, los datos cambian y los modelos, bueno, a veces alucinan, ¿no? Hoy vamos a romper por completo esta arquitectura de Enterprise de punta a punta. Vamos a ver cómo conectar un frontend con un orquestador en LangGraph, en este caso, que es una de las arquitecturas nuevas que tenemos en cuanto a inteligencia artificial y orquestador de agentes. Entonces vamos a implementar un rack avanzado con re-ranking, en este caso, ejecutar acciones seguras en bases de datos usando el protocolo MCP, y meter un bucle de autocorrección para que el sistema no falle o falle en lo mínimo, em, antes de responderle como tal al usuario. Todo esto monitoreado con Langsmith y desplegado en CI/CD. Entonces, todo empieza cuando nuestro usuario final interactúa con la aplicación. Por ejemplo, pregunta cómo se comportaron las ventas en Texas este mes. Y bueno, esta consulta viaja en lenguaje natural hacia nuestro backend en Fast API. En este caso usamos que está diseñado para soportar alta concurrencia en producción. Y bueno, entonces de la API pasamos directamente o inmediatamente al cerebro del sistema. En este caso es el orquestador de agentes basado en una máquina de estados de Landgraph. ¿Por qué Landgraph? Porque pues a diferencia de las cadenas lineales, aquí podemos manejar ciclos y rutas dinámicas y mantener una memoria persistente de la conversación. El orquestador recibe como tal la duda y decide, ¿tengo la información para responder? ¿Cierto? O sea, sería una de las preguntas. No, necesito buscarla y aquí es donde pues, se abren dos caminos paralelos. Entonces, y bueno, vamos por el flujo A, en este caso el sistema RAC de generación aumentada por recuperación, que es muy popular en esta época, ¿cierto? Para darle superpoderes al prompt. Y ese es como el objetivo principal, ¿no? Del rack, darle superpoderes al PROM. En este caso, vamos a desglosar como cuatro cosas que hace este. Y uno, el primero es el orquestador, manda la consulta a nuestro modelo de embeddings, acá. En Amazon Bedrock Titan se puede usar ese servicio de Amazon para convertir ese texto en un vector matemático, ¿cierto? Entonces aquí es donde se convierte el texto como tal a un vector matemático, y ese vector viaja a nuestra base de datos vectorial, ¿cierto? Y se ubica como tal en una de esas partes de nuestra base de datos vectorial, dependiendo a la consulta, ¿no? Entonces, en este caso, pues utilizamos OpenSearch como ejemplo, pero ojo, esto es Enterprise. Antes de buscar, aplicamos un prefiltrado de gobernanza y roles. Si el usuario no tiene permisos para ver las ventas de Texas, el flujo se detiene ahí. Y después, si tiene, bueno, en este caso se tiene ahí, y si tiene acceso, OpenSearch hace una búsqueda híbrida y combina una búsqueda semántica y léxica. Entonces, usando técnicas como Chunking Intelligence, Chunking inteligente de tipo parent-child. Entonces, ahí es donde hace como tal la búsqueda semántica. Y bueno, hay diferentes búsquedas como tal que se pueden hacer con chunking, o la división de la información se puede hacer de diferentes maneras. Pero en este caso, y en muchos de los casos, va a ser de manera semántica a fin de que no se pierda información, o no se utilice pues información que no sea relevante, o no se divida como tal la información, mejor, no se divida la información en,
en partes en las cuales se corten, digamos, ideas. Entonces, mayormente en lo que he visto se intenta hacer la partición, esos chunkings, cuando hay puntos o diferentes párrafos para que no se corten las ideas y se pueda dividir la información semánticamente. Entonces, para asegurar la máxima precisión, los resultados del top key, ¿cierto? Pasan por un modelo de re-ranking. Este es la parte del re-ranking. Eh, y eh, este modelo como tal ordena los fragmentos de información para asegurarse de lo verdaderamente importante que de arriba, ¿cierto? Entonces, de acá recuperamos mucha información basada en el prompt que nos enviaron. Entonces, pero alguna de las, o bueno, lo que hace el re-ranking básicamente es coger la información más relevante que se obtuvo de este proceso y la llevamos adelante, ¿listo? Y la demás, qué sé yo, digamos que por decir un ejemplo, se recuperaron 100 palabras, 100 frases de, con respecto al prompt, ¿cierto? Y en este caso lo que hace el ranking es filtrar, como servir como un filtro adicional y se queda con, qué sé yo, digamos el 30% de ese 100 sería 30 frases que son más relevantes. Es decir, que el PROM en este momento es aún mucho mejor porque tiene más contexto de acuerdo pues a lo que se hizo acá con el chunking y la vectorización de de la información que recibimos, ¿no? Entonces el orquestador genera una llamada. eh, en este caso, cuando pasamos de nuevo acá, genera una llamada a función en formato JSON y se comunica con el servidor MCP. Pasamos por acá. eh, que en sus siglas quiere decir Model Content Protocol, gobernado. Entonces, este es el nuevo estándar para que los LLMs interactúen con herramientas de forma segura, ¿no? Entonces, es como por decir que eh, vamos a ir al cajero, ¿cierto? Y el cajero tiene su bóveda donde tiene todo el dinero. Perdón, sí, el banco, perdón, el banco tiene su bóveda donde tiene todo el dinero y no nos da acceso a nosotros directamente a la bóveda para sacar pues el dinero que tenemos en el banco, sino que a través de un cajero automático podemos tener acceso a este dinero. Es muy semejante cómo funcionan los MCP. Estos nos verifican como tal nuestra identidad, que se cumplen todos los requisitos y si es así, pues nos da la información única que necesitamos, ¿cierto? Para proteger, esto es para proteger nuestras bases de datos. Entonces, adicionalmente, y después de esto, ahora que el orquestador pues tiene el contexto del rack y los datos en este caso utilizamos digamos que un ejemplo de Snowflake, se los envía a nuestro modelo funcional de Cloud, ¿cierto? 3.5 digamos que es lo que utilizamos en Amazon Bedrock, es un ejemplo para garantizar respuestas exactas y estructuradas en producción. Entonces, seteamos el modelo de forma determinada, temperatura. Entonces, en este caso, lo ideal es que sea lo más determinística o lo más precisa posible. Entonces, con la temperatura, lo que organizamos o lo que seteamos allí es que es cuánta libertad le vamos a dar al modelo, ¿sí? Entonces, si queremos que sea eh, bien preciso, entonces tenemos que colocar allí lo más preciso que se pueda, ¿no? Entonces, y esta temperatura va pues y eso es lo que determina, ¿no? De 0 a 1. Entonces,
Efectivamente, y después de esto, digamos que viene ya la magia después que le pasamos esta información al modelo. Entonces, antes de llegar la respuesta del usuario, el nodo de evaluación analiza el output del LLM, ¿cierto? Hace una evaluación de lo que es la respuesta o lo que iría a ser la respuesta. Si detecta que una query falló o que el formato no es el correcto, el sistema pues no truena, se autocorrige en un bucle interno, le pide al modelo que repare el error y solo cuando la respuesta es perfecta y cumple con con la gobernanza de salida, se le envía de vuelta al usuario a través de la API. Entonces, mientras que todo esto pasa en milisegundos, porque aquí lo estoy explicando un poquito más largo, pero pues esto pasa en milisegundos por detrás tenemos dos pilares invisibles, pero vitales en Langsmith, capturando pues trazas, latencias y costos en tiempo real en esta parte. eh, para como tal auditoría y un flujo de DevOps de GitHub Actions que recorre pues pruebas automatizadas con LLM, as a judge, como el modelo como un juez antes de desplegar automáticamente a Amazon Lambda o SECS como tal en Amazon también. Entonces, como ves, de igual manera, al construir un agente para el mundo real, no es solo tirarle un prompt a una API, ¿cierto? Es diseñar pues un ecosistema resiliente, seguro y auditable también. Entonces, ese sería como el flujo, así rápidamente explicado. Si tienes, si te gustó como tal la arquitectura y quieres que hagamos un tutorial de código implementando LangGraph o MCP paso a paso, déjamelo en los comentarios, dale like al video y suscríbete al canal. Y si tienes preguntas de igual manera, puedes dejarlos allí y estaremos encantados de hacer otro video, de responder las preguntas que surjan. Entonces, espero que haya sido claro en cierta medida, entendiendo pues un poco más la arquitectura de cómo funcionan estos modelos y el rack como tal, junto con los orquestadores y el MCP. Y bueno, cualquier duda ahí en los comentarios. Gracias.